¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión tenemos un 2011 Chevy Malibu. Es el 2.4. Código de falla es el P0106 Map Sensor. Este código es el único que tenía. Ya después salió el código P0300, que es el que todos los cilindros están fallando, o misfire en inglés, ahí sale. Este carro, si está encendido, si tú lo enciendes y mientras tú no le pongas en cambio, todo está trabajando perfectamente. El problema ya ocurre si tú le llegas a poner en cambio, ya sea en la D, en reversa. Ahí es cuando empieza a temblar muy feo. Este se le cambió primeramente el único código que tenía, que fue el MAP, porque antes de eso, como 2 semanas atrás, se le había cambiado un sensor de oxígeno. Era el único código que marcaba. Entonces después me llama el cliente y me dice, oye, otra vez le prendió la luz, y fui a verlo y ya era el código del MAP. Lo checamos todo, lo cambiamos y vimos que no tuviera entrada de aire. Y bueno, pues este es el único código, vamos a ponerlo. Y también le había limpiado el throttle body, porque hay veces que también por lo mismo te prende el sensor. Se le limpió bien el throttle body y todo. Hasta el MAF le había limpiado, el sensor MAF. Y fíjese que ahí está lo curioso, porque le limpié el sensor del Master Flow, el MAF sensor, y trabajó bien. Y dije, bueno, pues sí, ya solamente era eso, ya quedó. Pero después otra vez empezó a hacer lo mismo. Empezó otra vez así a temblar bastante. Incluso ya si estaba más caliente se apagaba el carro. Y no, pues ya lo volví a checar y todo eso, pero esta vez ya me enfoqué en el MAP, porque es lo que yo decía. Ahí yo pienso que es donde está el problema, aún y que el código no lo marcaba. El código solo marcaba el MAP sensor, el MAP sensor era el que marcaba primero, y no en ningún momento marcaba el MAP ni nada de eso. Y esto se los digo porque si le está pasando lo mismo, para que vayan primeramente a checar el sensor del MAF, el que va en la entrada del tubo del aire. Porque a mí lo que me confundió fue que como yo limpié todo, el throttle body, limpié el MAF y todo eso, y trabajó mejor, yo le puse el MAP y dije, no, pues sí, ya solamente era eso, ya. O sea, yo me confié que solamente era eso, porque trabajó el carro bien. Pero al haber trabajado, porque yo ahí tenía líquido para limpiar el sensor del MAF, y lo limpié y dije, no, pues eso era. Y no, pues el código que marcaba era el MAP y el misfire, pero eso principalmente estaba siendo ocasionado por el sensor del que va en el tubo del aire. Digo, aparte de eso, para ver si le está pasando lo mismo, también llegaban a prender luces. O sea, tú lo manejabas y te prendía la luz de la tracción. Había otro letrero que te salía en la pantalla del carro, pero ese no lo llegué, entraba y se quitaba rápido, no lo llegué a ver exactamente cuál era, para que le he dicho mentiras. Pero sí, o sea, si están teniendo este código, primero revisen el MAF antes de cambiar cualquier cosa, porque aunque no lo marca como en otros carros, que directamente siempre te dice Master Flow, o te da un código P0171, creo que normalmente uno ya dice, bueno, pues hay que checar el MAF. En este caso, casi a mí, cuando siempre me ha salido el MAP, siempre, algunas veces está como que agarrando poquito aire. Yo los he checado eso, y a veces agarran poquito aire, fuera del chequeo que se le hace de voltaje y eso. Hay veces como que agarran aire de donde está sellado arriba el sensor. Yo los he testeado, hasta les meto aire por la parte donde lleva la liga, les meto aire, y hasta pequeñas burbujitas se ven, y eso es la falla muchas veces. Aunque el voltaje y todo te dé así, está a veces poquito aire que agarra el sensor, como que el sello se le rompe, y ya con eso te hace la falla. Entonces esta vez se lo pusimos y le limpié perfectamente el throttle body y todo, que es lo que realmente el MAP siempre va conjunto con ese problema. Si no es el problema en el MAP, siempre es el problema en el throttle body, que hay que limpiarlo. Entonces yo hice las dos cosas de una vez, y ya que tenía aquí la lata para limpiar el MAP sensor, lo limpié de una vez, y el carro jaló. Por eso les digo que si les tienen este problema, especialmente en este carro, que no te está diciendo como en otros, directamente el MAF Airflow Sensor, que no está trabajando bien, o que está
muy bajo así. Aunque tengan el P0106, primeramente chequen el MAP sensor. Yo ahorita lo reemplacé y está trabajando perfectamente el carro, ya no tiene problema de nada. Yo hasta le había checado las bobinas, le chequé las bujías, que todo estuviera bien. Tenía un poquito de aceite y se lo limpié por los empaques del valve cover, que a veces le cae poquito aceite a las bujías. Lo limpié todo para quitarme de que fueran algo más. Creo que los cilindros que más fallaban eran el 1, el 2, extrañamente el 3 casi no fallaba. Sí fallaba, pero no al igual como los demás. 1, 2 y 4 eran los que más fallaban. Ya puesto en cambio más el 1 y el 4, que eran los que más me estaban fallando. Ahorita les voy a mostrar el sensor que le reemplacé, dónde va, y les voy a decir como dónde va el MAP también. Bueno amigos, este es el sensor, el MAF, MAF, Master Flow Sensor. Como lo pueden ver, para que lo comparen ustedes con el suyo, este va aquí. Solamente son dos tornillitos Phillips de cruz chiquitos. Yo lo hice con un set, porque a veces es difícil tener un desarmador tan chiquito. Con una de estas puntitas, miren, creo que fue esta la que usé, y todavía hasta ni muy bien querían. Esa fue la que usé yo para cambiarlo, y con una rachita. Este es el número de parte, es el número de parte original. Hay sensores que a veces que le metemos de las autopartes de los más baratos y no me gustan. Ellos también te venden le pueden preguntar o ir directamente a su agencia. Es mejor, le digo, que ponerle es una parte buena, para que ya sabes que no te va a dar problema. Aquí está, como lo pueden ver, ya instalado. Cuando lo pongan, nada más chequen que no se quede el empaquito ahí pegado en el otro, si no les va a quedar agarrando aire. Miren, aquí está el empaquito, y el otro sensor trae su empaquito también. Nomás chequen que no se quede pegado cuando lo instalen. El otro sensor, el MAP, MAP, va ahí adentro. Este es el conector. Ese es el conector para que sepan. Nada más tienen que quitar ese cruz que va ahí. Este es el que agarra, esa clampa de cruz es la que agarra este cover. Nada más le van a quitar le van a quitar aquí lo van a jalar un poquito fuerte, porque aquí agarra y acá agarra igual otro atrás. Le quitan el tapón del aceite, ya lo levantan. Una vez que lo levantan yo lo que hago es nomás dejarlo volteado aquí lo dejo parado y ya me deja trabajar bien. Cuando lo van a poner, muchos están ahí batallando, metiendo la cabeza de este lado, a ver cómo le pueden hacer para apretarlo, porque no le alcanzan a ver la abrazadera que va ahí. Pero realmente, amigos, lo que no saben es que este orificio que está aquí es para eso. Miren, ahí está la abrazadera. Ahí está. Déjenme ver si le puedo poner. Ahí está la abrazadera. De aquí tú la puedes poner el desarmador por este lado, metiéndolo aquí. Y ahí vas a ver exactamente dónde está la abrazadera sin ningún problema. Ahí la vas a apretar. Así es como se solucionó este problema en este carro del P0106. Espero que les pueda servir. A mí siempre me gusta poner lo bueno como lo malo. Si estoy batallando en algo, ¿para qué? Para que ustedes también sepan, ¿verdad? O sea, que igual lo que uno va batallando, para que lo sepan, porque muchas veces a ustedes también les puede pasar, y así se evitan estar gastando o perdiendo tiempo checando otras cosas. Para eso es este canal. Pero igual les digo cómo es el proceso, ¿verdad? Siempre que te marca el MAP, casi siempre tiene una asociación el problema con el throttle body, que está sucio, que está algo. Les digo, en esta ocasión a mí lo que me pasó de más es que yo limpié también este sensor. Tengo un líquido para limpiarlo, se llama Master Flow Sensor Cleaner. Es en la Europarte lo venden, y es para limpiar este sensor, para que no dañe lo eléctrico. Y yo lo limpié. Por eso fue que me trabajó al principio. Dije, no, pues sí, está perfecto, todo jaló bien. Y ya después dio el problema otra vez. Pues bueno, espero que les haya servido este video, y nos vemos la próxima con más. Gracias.